Muy bien, a ver si ya lo tengo listo, lo puedo presentar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encuentro con Javier Villalobos Bruno, él es medium. Hola Javier, ¿qué tal? Bienvenido una vez más. ¿Cómo estás, Lourdes? Gracias nuevamente por abrirme las puertas ya de tu casa para poder ingresar contigo y poder compartir contigo un poquito de las experiencias que vengo manejando en el día a día. Es un gusto de verdad volverte a ver. El gusto es mío, Javier. ¿Qué tal te parece si por favor vamos viendo un videíto y sobre el video vamos a tratar el tema de hoy día? ¿Te parece? Ya, perfecto, buenazo, A vamos. ver, por favor. Un inexplicable fenómeno paranormal ocurrió en el sanatorio Finoquieto, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Todo sucedió un viernes 11 de noviembre del presente año, a las 3:26 de la madrugada. Y sí, quizás muchos habrán escuchado de la hora del muerto o la hora del diablo. Lo que es cierto es que las cámaras del hospital lograron grabar una peculiar escena que ha sorprendido a muchos espectadores. Se puede observar cómo las puertas de la entrada del sanatorio se abrieron como si alguien estuviera entrando, pero no hay nadie. El encargado de la seguridad, como parte del protocolo, recibió a este paciente tomándole los datos e indicándole cómo llegar al sector de la guardia e incluso le ofreció una silla de ruedas. Luego, cuenta de que se había percatado de que este paciente nunca había regresado a la puerta de salida, por lo que supuestamente todavía seguía esperando en la sala de guardia. Cuando llamó a los médicos para corroborar lo que había sucedido, le informaron que nadie había entrado a la sala. El guardia de seguridad, al escuchar esas palabras, decidió revisar las cámaras de seguridad y verificar qué es lo que había pasado. Se dio con la gran sorpresa de que no había atendido a nadie. El paciente no existía, le estaba hablando a la nada. Pero lo más sorprendente es que los datos que había apuntado el guardia correspondían a un hombre que había fallecido el día anterior en el hospital. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien, usted. Resfriada. Don Gonzalo, ¿se Cuénteme. nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es. Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjetas Falabella, Presto, Almacenes París, Jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica, don Gonzalo. La ayuda que usted nos brinda es a partir del próximo mes. Ya. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarlo con mi señora y ¿A qué hora lo puedo llamar, don Gonzalo? dame la tardecita, bueno, como a las después de las 6. Después de las 6. Sí, Muy amable, don Gonzalo. cómo no. Hasta luego. Hasta luego. ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. Con la señora de don Gonzalo. Sí.
Buenas noches, mi nombre es Mildra Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció ya hace ¿Cuándo? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? A lo mejor será su hijo. No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857. Sí, ¿Ya? sí, ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? en todo el día. ¿Y no había nadie? ¿No? Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Señora, ¿me está hablando en serio? ¿Cuál es su Le nombre? estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con don Gonzalo. Ya, Me imagino que me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba las decisiones en la casa era usted. Y que exactamente. usted decidía si era socia de nuestra red. Oh, no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo, estoy tan sorprendida como usted. Yo tomo las siempre tomé yo las decisiones. Javier, esta ha sido una recopilación de videos. El primero ha sido en Argentina, el segundo en Perú y el tercero ha sido en Chile. Esto sucede en todos lados. Javier, de veras que estoy totalmente conmovida. He visto los videos en varias oportunidades y de veras que se me han puesto los pelos de punta. Javier, ¿qué es lo que sucede? Vamos primero por el primer video. Por el primer video lo estamos viendo. Por favor, explícanos qué es lo que sucede en ese tipo de casos de que personas conversan y cuando se dan cuenta en los videos no hay nadie. Coméntanos, por favor, Javier. Mira, Lourdes, sí había visto alguno de estos videos. De hecho, el segundo video que pasa acá en Perú es muy cercano a mí. Yo trabajé en esa entidad financiera y tengo algunos conocidos que estuvieron en ese momento en esa oficina y me mandaron el video también en su momento. O sea, sí es real el video, ¿ya? No lo sabías, seguramente, por eso te has sorprendido más. Pero sí, te cuento primero sobre este video de acá Argentina. Este video, cuando ingresa, yo siempre, y lo voy a comentar siempre, siempre me enfoco mucho en la vibración que tiene cada una de las situaciones, o el video, o la historia del sueño. En este caso, el video tiene una vibración muy real, es una esencia muy real que entra a este lugar y efectivamente esta persona la puede captar. ¿Por qué muchas veces captamos, ya? Y nos sorprende a nosotros cuando no estamos acostumbrados. Para empezar, yo siempre lo voy a explicar así. Nuestro cuerpo es como una radio. La columna vertebral viene a ser como una antena que nos ayuda a captar frecuencias de diferentes dimensiones. Entonces, cuando uno está muy tranquilo, muy relajado, por ejemplo, este guardia de seguridad, eran las 3 de la mañana, un momento en que el cuerpo no tiene que estar en este estado de alerta, de estar cuidándose como constantemente lo hacemos, descargamos eso y podemos captar con mayor frecuencia. Hay muchas personas, y en el video también lo dicen, que es la hora del diablo. Yo no le daría tanta fuerza a ese último comentario, que las 3 de la mañana o 3:33, es simplemente un momento en que tus energías están muy descargadas, estás con la guardia baja, vamos a decirle entre comillas, y puedes captar diferentes tipos de frecuencia, que es lo que le pasa a este guardia, ¿no? Se siente sí la esencia de una persona masculina que ingresa, es lo que yo he podido sentir, y luego me sorprende que dice, ¿no? Oye, apuntó el nombre de un señor que había fallecido el día anterior, entonces está muy relacionado a eso. Realmente eso es lo que pasa, muchas personas los pueden captar, pero ¿qué sucede? Que también desde muy niños nos dicen, solamente tú tienes que ver y creer en lo que tú puedes ver y tocar. Si no es eso, no existe, ¿no? Y estás mal cabeza, o tienes que hacerte ver y demás. Entonces, hay un momento en el que tú dices, no, yo no puedo desencajar de la sociedad, entonces tratas de ser, entre comillas, normal, y te frustras a no ver o a no aceptar las cosas. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando la gente puede captar energías o puede ver, ¿no? El caso que ahorita estamos viendo, que es de una entidad financiera acá en Perú, te digo, a mí me lo pasaron mis amigos que trabajaban en esa oficina y me dijeron, Javi, tú que te dedicas a estas cosas medias locas, ¿qué es esto, no? Yo les dije, va, la oficina está cerrada, sabemos que no hay nadie y hay un niño ahí de todas maneras, ¿no? O sea, y es fuerte porque la imagen
sale corriendo en la mancha y todo lo demás y se nota la imagen del niño, ¿no? Se ve De hecho, claramente. han habido... Ujú. Dime. No, termina, por favor, termina la idea, discúlpame. Sí, han habido casos, por ejemplo, que me han comentado sobre esto. Yo en algún momento en alguna oficina también de la entidad financiera bajé hacia el comedor, hacia el sótano, perdón, y se escuchaban voces conversando, cuando eran voces de mujeres, ¿no? Entonces yo me acerco a ver hacia el comedor y no había nadie. Me pareció súper extraño, pero ya, yo me dedicaba a esto, entonces yo sentía que había algo ahí. Tiempo después, de casualidad, llegó el dueño del local, que nos alquilaba el local para esa entidad financiera, y nos cuenta y nos dice que antes eso era un bar, ¿no? Y que en el sótano del bar asesinaron a 3 mujeres, que eran las personas que yo había sentido abajo en el comedor, que se escuchaban conversando ahí. Entonces ahí Ujú. fue como que, ok, no estoy tan loco como parece, ¿no? Que estaba uniendo mis puntos ahí, estaba canalizando eso. Entonces, eso es lo que puede llegar a ocurrir y hay muchas personas que no lo quieren aceptar tampoco por un tema de temor. Número uno, al ser juzgado. Número dos, al decir, oye, qué extraño que a mí nada más me pase y a nadie más le pase, ¿no? Y es un tema de temor también muy fuerte, y yo siempre lo voy a comentar por el tema de las películas. Las películas nos dicen que todo lo que pasa en extraños, que si viene un fantasma nos van a consumir, nos van a matar, nos van a llevar a un punto así de locura, y eso es lo que más nos asusta al poder ver ese Ujú. tipo de cosas, entre comillas, extrañas, ¿no? Que en realidad debería ser normalizado, siempre lo digo yo. Ujú. Javier, mi pregunta con respecto al primer video con respecto a Argentina, puede ser una pregunta incluso hasta media ingenua, media tonta, pero igual la voy a hacer porque en este caso el señor sí está viendo la persona, pero la cámara no capta ni una sombra, no capta ni una lucecita, no capta absolutamente nada. ¿Por qué? Mira, pueden pasar diversos factores, ¿ok? Siempre voy a comentar yo lo siguiente, las almas, a veces cuando se quedan en este plano terrenal, las famosas almas en pena, que esos son esos casos que estamos viendo, ¿no? Que número uno, no todas las almas están tristes, llorando, arrancándose cadenas. Como has visto, el niño pasa corriendo, o sea, no hay ningún problema. El señor llega, inclusive con un poco de malestar al cuerpo, no hay ningún problema. Ellos viven muchas veces su proceso y su momento que es de lo último que recordaron, ¿no? Si Ok. yo recuerdo haber estado mal, el señor llega estando con ese tipo de malestar y es por eso que el vigilante inclusive le ofrece una silla de ruedas porque lo ve tan mal que Ujú, ni siquiera lo ve caminando erguido, bien y todo lo demás, entonces le ofrece esto, ¿no? Porque a veces ujú, no pueden captar, porque las almas que se quedan algunas veces pueden condensar su energía y hacerse aún más visibles, y hay otras almas que no lo pueden hacer. Javi, ¿y por qué algunas almas lo saben hacer y otras no? Ese es un tema que no nos explican en el colegio, si te has dado cuenta, no nos explican en ujú, una carrera de universidad, no nos explican de, oye, si en caso tú mueres o desencarnas, podrías visitar a tu familia, tendrías que irte a la luz y todo lo demás. Pasa por una inercia, pasa porque de casualidad ellos pueden condensar su energía y más de una persona los puede ver, ¿no? En otras ujú, ocasiones ellos simplemente se manifiestan buscando ayuda y hay personas sensibles como yo y otras más que los podemos ver y es como que, oye, acá hay alguien, ¿no? Me estás pidiendo ayuda a mí, sí, te ujú, estoy pidiendo ayuda, me pasó esto y el otro. Eso es lo que ocurre y ujú, por eso es que algunas veces la cámara no lo pueden captar, definitivamente. ujú. ¿Hay algún tiempo, en este caso, el señor está como que repitiendo, falleció un día antes, está repitiendo lo último que hizo? ¿Cuánto tiempo más el señor va a estar así, esta alma, esta energía, va a estar repitiendo este tipo de ruta de nuevo? ¿Tiene un tiempo límite? Mira, en cada proceso de forma individual, Lourdes, es único. Mm. Yo he tenido casos donde una persona se ha quitado la vida, se ha suicidado, y en esta sesión la persona me mostraba su cuerpo colgado, justo lo comentaba ayer, me mostraba su cuerpo colgado y me decía, ¿sientes la presión en el cuello? Y yo sí, ya, esa es la forma como yo me ahorco. Ahora mira, me decía, acá está mi cuerpo, y si te das cuenta, allá atrás está mi mujer con otra persona y todo lo demás. Entonces, fue bastante impactante para mí ver este hecho, obviamente, en la Mm. sesión, pero me daba respuestas que la familia estaba buscando. Entonces yo ayudaba en ese sentido a la familia, ¿no? ¿A dónde voy con esto? Que algunas almas se quedan recreando una y otra vez su proceso de muerte, inclusive cuando hay gente que no lo ve. Ese señor puede recrear el mismo camino una y otra vez porque es lo último que recuerda
y para él es el sentido que le hace sentir aún vivo en esta tierra, valga la redundancia, pero es, me siento vivo todavía acá, entonces por eso es que vuelvo a retomar esta esencia, este camino, ¿no? Hay otras veces que ellos simplemente crean un lugar en un recuerdo, como si fuese un escenario de televisión, y es donde se quedan dando vueltas, ¿no? Y me dicen, yo estoy acá, esa es mi casa y todo lo demás. Cuando yo le menciono esto a la gente que está haciendo sesión conmigo, le digo, oye, tu familiar me está mostrando una casa con una chimenea, una casa con una ventana así, media celeste y todo lo demás, y me dicen, Javi, esa casa ya se vendió ya, esa casa ni siquiera la tenemos, ¿no? La han destruido, ahora es un edificio. ¿Cómo es que se queda ahí? Ellos buscan un lugar donde pueden quedarse tranquilos, donde estuvieron cómodos, donde aún se sienten vivos, ¿no? Que es la famosa frase que acabo de utilizar, y por eso es que se quedan ahí. No hay un tiempo límite hasta que ellos logren darse cuenta y decir, oye, realmente algo extraño está pasando, yo no estoy aquí, ¿no? Cuando ellos pueden aceptar ese proceso de muerte, pueden avanzar. En mis sesiones yo los ayudo también a pasar hacia la luz, porque lo esencial es eso, que ellos avancen hacia la luz, que ellos avancen en su camino. Entonces, también a veces las personas me dicen, ¿no? Pero Javi, podemos conectar con una o dos personas y es como que me tomo un poquito de tiempo en una sesión, buscar a una persona, llamar a una persona, hablar con esa persona, hacerle entender que su proceso ya no está acá. Es difícil a veces. Yo siempre le digo a la gente, imagínate ahorita, ¿no? Que venga alguien y te diga, oye, Javi, yo sí, ya no estás vivo. Yo, ¿cómo que no estoy vivo? Estoy ahorita en una entrevista. Javi, esa entrevista pasó hace más de 80 años. Ya hace tiempo moriste, pero no quieres aceptar tu muerte. Y yo, no, mis hijos están pequeños todavía. Oye, Javi, tienes nietos ya. ¿Cómo voy a tener nietos? Si yo a mi hija la dejé de 15 años, Javi. Tu hija ya creció, tus hijos también. Eso es más o menos lo que pasa en una sesión, por ejemplo, ¿no? Donde no quieren aceptar, y no es porque no sean malos o no sean conscientes, simplemente es porque se tratan de aferrar un recuerdo que a ellos los hace sentir vivos aún. Ese es el proceso que deberíamos entender todos cuando podemos canalizar un alma o vemos un almita que está ahí perdida, ¿no? Como las famosas almas en pena, como también lo comentaba. Y en el caso de la niña que vimos en el banco, ella es una entidad que ya se podía ver, la figura, se notaba clarísimo que era una niña la que estaba corriendo en esa entidad bancaria. Y en ese caso pasó, la niña falleció ahí, no sé, de veras que hace a esa hora una niña corriendo en un banco, imposible. Mira, eso también es algo que tenemos bastante errado, ¿no? Y nosotros decimos, inclusive ya, hay un comentario que siempre me hace la gente y es, Javi, quiero canalizar con mi mamá que falleció. Tienes que ir al lugar donde ella falleció, al cuarto, a la habitación donde estuvo ahí. Yo le digo, no es necesario, te tengo que pasar una foto, le digo tampoco. ¿Qué sucede muchas veces, ok? Las almas pueden andar y caminar y avanzar de un lugar a otro. Ellas pueden vagar, por eso se llaman almas en pena, porque van dando, ¿no?, caminos, van avanzando y van llegando. No es necesario que pase en ese lugar específico que esta niña haya fallecido para que ella aparezca en ese lugar, ojo también con ello. He tenido casos, por ejemplo, de otros países donde una chica me llama y me dice, oye Javi, mi hija está viendo a alguien acá en mi casa, ayúdame. Y empezamos a hacer la sesión y le digo, me tuvo que traducir porque la niña hablaba alemán y le digo, mira, a la chica que hablaba español, a la mamá, no, le digo, mira, siento que hay un soldado cerca de la radio en tu casa, ¿no? Y llámame, ¿qué hablas? Me dice, ¿no? Pregúntale a tu hija si es verdad lo que estoy diciendo y si tiene más o menos entre tal y tal edad. Y la niña me dice, sí, es un soldado, le decía a la mamá, ¿no? En alemán, es un soldado, tiene tal edad, más o menos. Me dice que murió en una guerra, fue acribillado como a unos no sé cuántos kilómetros de acá de la casa y todo lo demás. Yo le digo, siento que había una batalla cerca de tu casa, a esa altura de los kilómetros, y simplemente llegó, ¿no? Las almas a veces vagan por el mundo y llegan a un lugar donde a veces se pueden sentir cómodos. Hay casas, por ejemplo, que me dicen, Javi, nunca ha fallecido nadie acá y tienen un montón de almas, ¿no? Cuando yo veo ese tipo de casos, le pregunto a la gente, ¿ustedes utilizan mucho este cuarto? No, es un cuarto que lo tenemos ahí para visitas, casi nadie se hospeda ahí. Por lo general, un lugar así es donde más se acumulan las almas. No quiero asustar a la gente, pero es lo que comúnmente pasa, ¿no? Son lugares que a veces llegan en realidad, ¿no? Y van vagando, van caminando. Hay lugares en una casa, por ejemplo, cuando hago el tema de armonizaciones de ambientes, digo, ese es un lugar de paso.
un lugar de paso es, por ejemplo, así como la niña, ¿no? Pasó por ahí, siguió su Ok, camino y siguió ok. avanzando a otro lugar. En algunas ocasiones los encuentro cerca de niños también. Cuando hay niños en la casa, las almitas de niños llegan a jugar con ellos. Hace poco tuve una sesión con una señora. Estaba en la sesión y le digo, oye, una pregunta bastante extraña, le digo, ¿no? Dime, me dice, tu hija ha estado peleando hace unos días con una niña acá en el cuarto, tipo jugando, pero peleando, y me dice, Javi, esa es la razón de la por cual te llamo. En realidad no te quería comentar nada porque No. quería que tú me digas, pero sí, mi hija ha estado gritando y peleando con una niña. Le digo, mira, estoy encontrando acá una niña fantasma que me dice que ha estado discutiendo con tu hija y que la hace alterar. Y la mamá se quedó así de, no puedo creer lo que me estás diciendo, Javi, tengo el cuerpo escarapelado, me decía, ¿no? Y yo le digo, créele a tu hija, porque tu hija te está diciendo la verdad, o sea, sí estaba discutiendo con la niña, ¿no? Y me dice, Javi, es que es increíble, pero no ha fallecido nadie acá en mi casa, ni en el barrio, ni nada. Simplemente Mm. llegan nada más las almitas y a veces se sienten cómodas con una persona, a veces con mujeres, ¿no? A veces con hombres también nos acompañan y es como que, oye, una vez encontré en una sesión a un niño con un joven y al joven le digo, ¿tienes hijos? No, me dice. ¿Has tenido alguna pérdida, o sea, con tus parejas? ¿Has hecho abortar a alguien? No. Mira, le digo, acá hay un niño que te pone así en tu pierna, se apoya y te dice, yo quiero que él me proteja, ¿no? Tiempo después me escribe el joven y me dice, Javi, tengo algo que contarte. Hablé con mis papás sobre este caso que me dijiste y ellos me dicen que antes de que yo naciera, ellos habían abortado un bebé y era Mm. hombrecito, ¿no? Es muy probable, le digo, que el niño que haya estado acompañándote, que me decía que quería que tú lo protejas, sea tu hermano, que se haya quedado contigo acompañándote. Imagínate, ¿no? Y el chico nunca lo supo hasta que le contó eso a sus papás. Increíble. Javi, con respecto a la llamada telefónica de Chile también es algo sorprendente. O sea, podemos, lo que hemos visto, la niña y lo anterior, y tal vez otras cosas paranormales que hemos podido observar, y yo las he visto, Javier, yo las he visto y puedo decir que sí sucede. Ya, bueno, esa es otra parte. Pero la llamada telefónica, que el señor te conteste, te diga su nombre, su Sí, apellido, y le diga a la chica del call, le diga mi esposa, y le hable de su esposa y se despida, eso ya es para, o sea, agarrarse de los pelos y decir, no, ya esto es demasiado. Bueno, y la reacción de la esposa más tarde. Ahí, ¿qué está pasando, Javier? Que el señor, que el alma, que ya falleció hace 14 meses, le contesta el teléfono a una señorita. Increíble. mira, es algo bastante increíble, pero te puedo confirmar desde mi punto de experiencia que la llamada es real, ¿ya? Yo cuando la escuché, yo me senté a meditar y se siente que la vibración es muy real, o sea, no hay algo ficticio, no hay algo armado, siento que es muy real, la verdad, o sea, siento que el alma del Señor estuvo ahí. Hay muchos casos sobre esto, ¿ya? Me pasó uno en particular, vamos a hablar sobre el tema, pero te voy a contar un par de historias para entrar más en contexto. Me pasó uno en particular hace muchos años que tenía yo una especie de grabadora. Entonces, Ujú. yo siempre he tenido contacto con esto, siempre hemos visto en las películas que esto pueden grabar, audio y todo lo demás, y dije, voy a grabar algo, ¿no? Entonces agarré y dije, ya, ok, si estás aquí, dime si estás aquí, manifiéstate, que no sé qué, que por aquí, por allá. Por dentro estaba que me moría de miedo, no lo voy a negar, y esto no recomiendo que lo hagan porque puede generar cualquier cosa, ¿ok? Entonces yo dije, "Ah, ok, no pasó nada, no capté nada". Reproducí el audio y después de mi voz, alguien me dijo, hola, ¿por qué me Ay, buscas? no. ¿No? Pero con Ay, una no, voz así Javier, muy no. fuerte, te Ay, lo juro, yo entré en pánico, borré el audio porque ay, me moría de miedo y gracias a Dios tenía que irme a claro. estudiar al colegio y salí volando de mi casa, ¿no? O sea, no me quedé ahí en mi casa, o sea, definitivamente estaba con mucho temor. En ese momento era muy Claro, joven, todavía estaba Javier. en el colegio, no sabía muy bien cómo manejar estas situaciones, aún no lo había aprendido, en la verdad. El tiempo me fue enseñando cómo poder manejar, cómo poder controlar, pero sí, me dio mucho miedo. Entonces, sí puede pasar también que la fonética o la energía se guarde inclusive, ¿ok? En vibraciones tanto telefónicas o de videos. Hay un caso también que comenta en uno de los libros de Brian Weiss, que es un psicólogo, ¿no? Que hace regresiones y todo lo demás, donde comenta que él era tan cuadriculado en su pensamiento por su misma formación de psicólogo,
que su esposa no le quiere comentar un caso muy fuerte que a ella le pasó. ¿Cuál fue este caso? Y lo cuenta en el libro, ¿no? Él dice que su esposa, ya cuando él hace una regresión y comienza a ver que hay algo más después de la muerte, que le cuenta a una paciente sobre su hijo que había fallecido, qué era lo que había tenido en el corazón, que era un tema que él nunca había tocado con nadie, solamente lo sabía su esposa y él, se cambian de ciudad y demás para que nadie más lo sepa, para hacer un... La chica le confirma esto, ella le dice, amor, no vas a creer, te voy a decir, le dice, ¿no? Cuando mi papá fallece, le dice la esposa, suena el teléfono del segundo piso, yo contesto el teléfono y es la voz de mi papá quien me habla y me dice, hola hija, no llores por mí, todo va a estar bien. Y ella se queda fría, se queda desconcertada, lo único que hace es colgar el teléfono y nunca le contó a nadie hasta que el esposo, que tenía una mente muy cuadriculada, que si ella le contaba, iba a saber que le decía, no, te estás inventando, son tonterías tuyas. Cuando él amplía su conocimiento, le dice, oye, te creo, porque pasa algo totalmente extraño alrededor de todas estas cosas que ni yo puedo comprender. Entonces, hay temas muy fuertes que pasan, inclusive a través de, si yo te comento que la columna vertebral, ¿no? Es como una antena, imagínate las redes y las ondas que hay a nivel de un teléfono y todo lo demás. Sí me ha pasado también en algún momento, sobre todo cuando la telefonía en Perú estaba llegando, había muchos cruces, había mucha interferencia también, ¿no? Y algo que me pasó, que fue algo súper sorprendente, fue que yo he tenido 4 hermanos, ¿no? Entonces, siempre nos fastidiábamos nosotros cuando alguien hablaba por teléfono, tú levantabas el otro teléfono para fastidiar o algo, ¿no? Siempre por fastidiar, más que todo. Entonces, yo era el último, entonces fastidiaba más. Entonces, una vez mi hermana estaba hablando con alguien, yo levanté el teléfono, ella cortó el teléfono, me escuché que cortó los dos la llamada, yo me quedé así, y me habló una mujer, una anciana, y No, me ¿es en dijo, serio? pero con una voz súper extraña, sí, súper extraña, y había como un eco y interferencia, y me dijo, estoy perdida, no sé dónde estoy. Yo me quedé sorprendido, se me escaraperó el cuerpo, porque había a mi hermana caminando, y dije, ¿no estás en el teléfono? ¿No? ¿Con quién estabas hablando, no? Con mi enamorado, y pum, corté, ¿no? O sea, fue muy fuerte lo que pasa y eso puede llegar a ocurrir, ¿ok? En este caso, ya hablando del tema de Chile, en este caso con esa llamada del señor Don Gonzalo, es muy fuerte porque él aún piensa que está en la casa, él aún piensa que Ujú, es un día a día y simplemente cuando levanta el teléfono, él puede llegar a conversar con alguien, aún sin comprender que él ya se muere, ¿no? Que él ya no está aquí. Esos son los ujú, casos, por ejemplo, donde ellos no quieren aceptar su proceso de muerte. Y no, como te digo, porque ujú. sean malos, simplemente porque se aferran a una idea del hecho de querer seguir viviendo, de querer ser Claro. lo que siempre queremos ser nosotros como hombres, ¿no? O sea, en general, hombres, el inmortal, ¿no? Ujú, Me van a amputar algo, me pongo un órgano externo, me amputan el brazo, me pongo un órgano mecánico, o sea, siempre trato yo de seguir sobreviviendo en este plano terrenal, que es lo que busca el hombre. Entonces, la conciencia humana nos va a llevar a ese punto de decir, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero quedar todavía, yo no me quiero ir. Hay personas que me dicen, tengo muchos pendientes, hay personas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Mi casa me costó mucho trabajarla y me quiero quedar acá, que es casi, casi también lo que pasa con el Señor, ¿no? La señora por ahí ujú, menciona que ni sus hijos ni nadie estaba en la casa, no vive con nadie. ujú, Imagínate a una pareja que viva juntos, ¿no? Que ya sus hijos se ujú, hayan ido de la casa y ellos se apoyen todo el tiempo, tiene mucha noción y tiene mucho sentido de que el Señor se quiera quedar de todas maneras en esa ujú, casa para poder compartir con la familia todavía, ¿no? Eso es lo que llega a ujú. ocurrir. Y por eso es que muchas veces se puede escuchar a través de audios, inclusive. Hay muchos programas que comentan esto, ¿no? Preguntan, así como hice yo también con esa grabadora, y se escucha en el audio las voces de las personas, algunas no tan claras, ¿no? Algunas se escuchan inclusive Mm. medias perdidas, otras hacen conversaciones también con nosotros a través de eso. Yo, Ujú, como te digo, no lo recomiendo que lo hagamos ni por juego, porque no sí. sabemos inclusive con qué entidad podemos tocarnos, ¿no? Entonces Ujú. hay que tener Justo, bastante cuidado sí, con esto. justo te iba a comentar sobre este tema
Javier, porque vamos al nombre de la red, el TikTok, por ejemplo, están utilizando mucho ya como, están arriesgándose demasiado, tratan de comunicarse, van con su celular o van con unos aparatitos especiales y realmente no son personas de que no están preparadas para este tipo de contacto, simplemente lo están haciendo de chistositos o para ponerle adrenalina en sus vidas y se van a un cementerio, porque lo hacen en un cementerio, y van con el celular, hay alguien por aquí, a ver, dígame algo, hola, hola, y así paran, y realmente eso yo lo veo, y de veras de que definitivamente yo no haría algo así, definitivamente no. Y en un cementerio, porque como tú dices, un cementerio, y todavía se van a una zona muy específica, que es la zona de los asesinos, hay una parte de Suicida. un cementerio, ¿no? Tú te vas a saber a qué me refiero, y van a esa zona donde realmente hay almas, pues, malas, pues, ¿no? Y personas enterradas, pues, ¿no? Que han sido, pues, disculpen la palabra, desgraciados en su vida. Entonces, van a esa zona. Entonces, Javier, ¿podría suceder un accidente como, por ejemplo, aparte de escuchar algo que no deberían escuchar, tal vez podrían ser hasta poseídos, tal vez? ¿Podría pasar eso, Javier? Mira, he tenido un caso también, ok, dentro de mis Ujú. sesiones, donde un joven llegó y me dijo, Javi, necesito que me ayudes a hacer una conexión con una persona que falleció. Le dije, ¿con quién? Para ver el tema. Me dijo, sí, mira, te voy a comentar rápido. Siento que alguien me sigue. En todas mis relaciones me dijo que he tenido con diferentes parejas. Siento que o han visto ellas, ¿no? Todas sus parejas han visto un hombre que llega y las asusta a mis parejas y se va. Ok, le digo, vamos a ver si es eso lo que tienes o qué es lo que tienes. Comienzo a Ujú. conectarme con su esencia del joven que estaba en la sesión y comienzo a buscar alrededor qué es lo que hay, ¿no? Y en ese momento se me manifiesta una mujer que me dice, él va a ser siempre para mí. Y Ay, yo no te veía cómo creo, lo Javier. enredaba con unas cadenas, ¿ok? Ay, Entonces yo no. digo, espérate, pero no es un hombre lo que él me está diciendo. Entonces le digo, ¿quién eres y por qué haces esto? Y me dice, él va a ser siempre para mí, yo siempre lo voy a tener conmigo, y lo seguía envolviendo con cadenas y me dice, y lo conozco desde niño, cuando me fue a visitar. Entonces ahí yo le menciono algo un poco particular, le digo, mira, mil disculpas que te toque este tema, te voy a hacer una pregunta un poquito extraña, siempre empiezo así mis preguntas extrañas, y le digo, ¿fuiste de niño al cementerio? Solo una vez, me dice, porque después me sentí medio mal y no quise ir y ya no quería ir a los cementerios, pero sí me llevaron una vez de niño. Le digo, te voy a comentar lo siguiente, esta esencia que tienes pegada es una esencia de una mujer que te tiene envuelto en unas cadenas y me dice que tú vas a ser únicamente de él. Y ahí donde el joven me dice, Javi, me hace mucho sentido lo que me dices, pues en todas mis relaciones y a lo largo de mi vida yo he sentido que me voy a quedar automáticamente solo y nunca puedo tener una relación duradera porque siempre siento que se tienen que ir. Y la señora me dice, yo soy la que hago como una figura de hombre para asustar a las mujeres que llegan a su vida. Y ahí le digo, mira, me están mostrando una figura de hombre que tiene como un sombrero que se manifiesta y empuja a las personas que están en tu vida. Y me dice, Javi, así me lo han descrito. Yo pensé que era un hombre, pensé que... No, le digo, es la mujer. Lo libero y lo saco. Entonces, algunas veces pueden ser que esas esencias se te peguen, ¿no? He tenido un caso también particular en una de mis sesiones que hice, donde sí pude ver que un alma poseyó a una persona. O sea, de primera mano vi esto, me sorprendió muchísimo. La señora que estaba, la dueña de casa, se comenzó a autogolpear y comenzó a entrar así una tembladera muy fuerte. Yo me quedé sorprendido, era una de las primeras veces que veía yo una posesión así de primera persona. La agarré de los hombros, le hablé al alma que había estado con la señora. Era una chica que tenía mucha frustración, ella se había suicidado, esta muchacha, esta alma. Y lo que quería hacer y lo que me dijo es, yo quiero hacer daño y quiero que las personas se hagan daño como yo me hice, ¿no? Entonces la hice entender a esta almita, a esta chica que se había suicidado, le dije, mira, no puedes permitir que otras personas se hagan daño. De repente tú nunca sentiste amor, pero yo te voy a enviar mucho amor. Hay algo que también tenemos que considerar cuando tenemos contactos con almas, es ir con mucho amor, con mucho cariño. Porque muchas veces lo que solemos hacer nosotros como seres humanos es ir al choque y defendernos. Y lo único que hacemos es provocar más violencia, ¿no? Cuando podríamos ir con mucho más amor,
trabajar con eso y esperar que el otra persona, el otro ente, el otro ser se abra para poder compartir con ellos y poderlos ayudar a pasar hacia la luz de una manera mucho más amable, vamos a decirle así, ¿no? Porque ellos no saben tampoco lo que les pasó, o sea, entienden que les pasó un hecho muy fuerte y ahora quieren hacer daño a los demás. Entonces, eso sí podría ocurrir también en sesiones. Bueno, en sesiones no, cuando ellos van a buscarlos, ¿no? Esos temas a los cementerios o a lugares muy pesados, por ejemplo, que se nos peguen de esa manera también. Ujú. Eso es lo que yo quería tocar el tema, y esto va dirigido para todos los jovencitos, todos los que creen que es acto chistoso, que para obtener más like, más vistas, que me vean en vivo y esto es realmente peligroso. Entonces, Javier, es muy arriesgado. Sí puede ser arriesgado, sobre todo, ya lo que siempre voy a comentar es cuando no tenemos el control de nuestras emociones. ¿Por qué? Bueno. Porque por lo general el ser humano reacciona de dos maneras frente al miedo, ¿no? Uno paralizándose y otro tomando acción. Y si tenemos ese tema de me voy a poner mucho más nervioso, me paralizo, nuestra vibración, nuestra energía comienza a bajar. Lo que hace es emitir miedo y muchos entes se alimentan de ese miedo. Entonces comienzan a Claro. crecer en estatura y comienzan a tener control sobre nosotros. Y esto puede llevar inclusive al tema de, oye, una locura, porque ya no sabes qué es tan real o qué te están hablando o qué es lo que estás sintiendo, si es tuyo o si es de alguien más, o si esa depresión que te llega de golpe es tuya o viene por este ente que se te pegó, ¿no? Entonces Ujú, hay que tener sí bastante cuidado con abrir ujú, nuestros canales, como siempre digo yo, abrir nuestras ujú. puertas cuando no sabemos cómo manejar esas situaciones, porque nos puede llevar Claro. inclusive a un tema de locura, donde no entendamos bien cuál es la verdadera realidad, ¿no? Y esto pasa muy Ujú. seguido también, Lourdes. Sí. Es verdad, yo no te voy a negar, yo soy miedosa, los acepto, entiendo, los he visto, los respeto, no he hablado con ellos, soy de las personas que han salido corriendo, ¿no? Pero bueno, cada uno lo maneja, pero yo definitivamente algo así no lo haría, Javier Ralo, por seguro que no haría algo así. Es más, no me gusta ir mucho a los cementerios tampoco, no es un lugar tan agradable para mí. Bueno, Javier, y Pues sí. antes de terminar, y se respeta, yo creo de que hay que respetar los lugares donde descansan las personas, donde tratan de estar bien, donde muchas no quisieran Ujú. llegar, ¿no? Es un lugar donde indeseable para muchas personas, ¿no? Es un lugar donde vamos a llegar de todas maneras, pero hay personas que son reacias y no, pero hay que respetarlas, hay que dejarlas descansar donde Ujú. tienen que descansar y como ellos quieran descansar también. Si quieren quedarse, que se queden, si quieren irse, que se vayan, pero no hay que dejarlos ahí nomás como ellos quieran, eso es mi forma de pensar, ¿no? Javier, ¿qué pasa? ¿Qué Exactamente. pasa con, perdón? Dime, dime, dime. Allá. Javier, ¿qué pasa con estas personas que cuando van a los cementerios, yo una vez tuve una amiga y tuve que decirle, anda, Ujú. devuelve lo que has traído, porque vio como un angelito en una tumba de una niña y se lo trajo Ujú. a su casa y se lo dio a su hija. Y yo le dije, y ella me decía, Lourdes, una cosa, están pasando esta cosa. Yo le tuve que pasar contacto hace mucho tiempo con una persona y resulta Ujú. de que ella sí, su hija no podía dormir, veía un montón de cosas y todo esto. ¿Qué pasa, Javier, con esas personas que también se llevan objetos de tumbas que no les pertenece? ¿Esto es bueno, es malo, pueden traer problemas a la larga? Mira, Lourdes, te cuento experiencias mías para poder responder tu pregunta. Siempre me gusta hacerlo así para que tengamos más contexto. Hace poco, justo tengo una persona conectada por acá por Instagram también que hice una sesión con él en su casa y fue virtual, estábamos en una armonización y llegamos al tercer piso de su casa y ni bien estábamos subiendo, yo veo a personas muy antiguas que me parecían incas, ¿no? Con ese tipo de vestimenta y una fortaleza muy fuerte y me decían, aquí estamos y esto nos pertenece, no vas a poder ingresar. Entonces, yo me quedo pensando con este mensaje que me dieron y comienzo a sentir que hay, y siento que hay estas vasijas que en Perú la llamamos nosotros los huacos, ¿no? Y le Ujú. pregunto al joven y le digo, una consulta puntual, como siempre digo, una pregunta extraña y un poco rara, le digo, ¿no? ¿Tienes huacos en tu casa? Acá en este piso y me dice, Javi, no creo.
No, no estoy, sí, no, no estoy seguro, me dice. Yo le digo, no te preocupes, después te voy a comentar, pero siento esa energía, vamos a seguir. Seguimos haciendo la armonización de las casas, del tercer piso, y entramos a una habitación y yo le digo, acá están los huacos. Y recién estábamos entrando a esta habitación del tercer piso, seguimos recorriendo y me dice, Javi, mira lo que hay acá. Se acerca y en una caja habían guacos guardados que le habían regalado a su papá y estaban ahí, ¿no? Y me dice, antes de seguir, ¿cómo sabes que habían huacos acá? Y le digo, mira, al Ay, entrar no. nomás me dijeron esto, eran las figuras que estaban ahí. Algunas veces, ok, Lourdes, se pueden pegar a los objetos. No pasa siempre, porque muchas personas me dicen, entonces, tener las cenizas, por ejemplo, de mi papá o de o de mi mamá o de algún familiar en la casa, ¿eso es malo? No necesariamente, pero algunas veces pasa. Y si se siente cargado el ambiente, definitivamente es por eso, ¿no? Si me dices inclusive que alguien agarró un objeto de un cementerio, tú no sabes el cariño que le pueden tener o si en algún momento Ujú. este objeto esté poseído también por algo, ¿no? He tenido sesiones Claro. también donde he visto juguetes que tienen un alma dentro y es sacar al alma de ahí para poderla llevar a pasar hacia la luz. O sea, es un proceso fuerte también el que se hace ahí, ¿no? Y poca gente lo entiende, poca gente lo comprende, pero luego cuando yo les digo, ¿estás sintiendo eso en tu casa? ¿Estás sintiendo eso particular en tu casa? Y me dicen, ¿cómo sabes? Mira, este objeto de acá me lo acaba de decir, ¿no? Y es como que, ¿qué estás hablando, Javi? ¿Por qué pasa eso, no? Es común eso de ahí también. Entonces, sí hay que tener cuidado, como les digo, con los objetos de otras personas, ¿no? Porque no sabemos qué energía o qué vibración pueden tener también eso de ahí. Ujú. Qué interesante, de veras, Javier, hay que tener, es preferible mejor a las personas que cuando vayan a visitar a sus familiares o vayan a curiosear o a hacer turismo, porque también hay ¿verdad, Javier? Hay un lugar, creo que es el Real Felipe, yo fui una vez en la mañana, yo quería ir en la noche, pero no me atrevo a ir en la noche porque es muy pesado. Yo de día he ido y lo he sentido realmente cargado el ambiente, no estoy tan involucrada en tipo de sentimientos, pero sí tengo algo, pero lo he sentido tan cargado el Real Felipe que yo de veras de curiosa quería ir en el turno de la noche, pero dije, no, mejor primero voy en la mañana y si realmente siento el asunto muy cargado, no voy en la noche. Y decidí no ir en la noche. Javier, esto, por ejemplo, ya para cerrar, ¿qué va a pasar con todas Ujú. estas personas que han fallecido en el terremoto de Turquía, Javier? Tanta gente que se ha ido en este terremoto de Turquía, entre niños, un montón de personas que hasta ahora todavía no hace mucho han tenido un sismo más, Javier. ¿Estas personas Ujú. se van a quedar ahí en esos lugares? ¿Se van a quedar o se puede hacer algo para que puedan elevarse? No sabría cómo decirlo. Mira, el proceso es fuerte, ¿no? Obviamente hay un proceso muy fuerte, muy humano también que ha pasado en ese lugar. Se podían considerar muertes muy repentinas, ¿no es cierto? Porque de un momento a otro pasó todo esto y mucha gente estuvo Claro. sorprendida por lo que pasó. Entonces, por lo general, y no es una regla específica, pero por lo general algunas almas se quedan acá. Otras almas, cuando sienten que se le abre el portal, ellas pueden pasar tranquilamente, pero sí puede haber una condensación de almas que, como te comentaba, que digan, yo quiero seguir vivo, yo no me puedo morir, ¿no? Mi hijo, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué pasó con mi nieto que también estaba conmigo en ese lugar? Entonces ellos tratan, por ejemplo, de quedarse en este lugar específicamente. Podría ocurrir también, ¿no? Eh, yo estoy esperando un tiempo prudencial para hacer una meditación con muchas de estas almas y ayudarlas a pasar hacia la luz, como también me ha pasado cuando se he ido al Real Felipe o cuando se me ocurrió la locura de ir también al cementerio de noche, he ido en esas dos oportunidades de noche Ay, y sí se siente no. una energía muy cargada, ¿no? Sí se siente una energía muy cargada. De hecho, habían lugares donde yo me sentí un poco mareado y le decía a mi esposa, oye, ese lugar está muy, muy cargado, tiene mucha tensión, mucha dimensión. Tengo, por ejemplo, también una amiga hace mucho tiempo se tomó una foto en el Real Felipe para llegar a ese tema de ahí. Ella estaba Ujú. subiendo las escaleras, tomó una foto como un espejo que había en una celda y se ven unos pies, ¿no? Que no Ay, eran no te obviamente creo. de ella, No. tenía un pantalón antiguo, unos zapatos en otra dirección, subió la Ay, foto y no. estaba súper asustada, ¿no? Pasa, o sea, de todas maneras pasa, de todas maneras hay esa energía.
con el tema de este país, yo como te digo, estoy esperando un tiempo prudencial para hacer una meditación y ayudar a muchas almas a que puedan pasar, que es la idea de cómo puedo ayudarlos también a ellos, ¿no? Sería genial, Javier, de veras, tú eres la persona indicada para poder ayudarlos. Porque como tú dices, fue en un momento, 4 de la mañana de un lunes, que todos estaban durmiendo. Todos estaban Sí, durmiendo, 4 de la mañana, todo el mundo está durmiendo, de pronto un temblor de 7.8, un terremoto, y se te apagó la luz y realmente mucha gente durmió y mucha gente nunca más se despertó. Y eso fue lo que pasó esa madrugada. Javier, exacto. Javier, siempre es un gusto tenerte en el programa. Se me acaba el tiempo, Javier. De veras, contigo tendría, pero así de largo, pero dos horas seguidas y con muchísimos temas que hablar contigo, Javier. De veras, siempre es un gusto tenerte en el programa. Por favor, dinos las redes sociales, teléfono, para poder llegar a ti, Javier. Mira, Lourdes, primero agradecerte por esa puerta nuevamente, te agradezco muchísimo. Te cuento, en TikTok, en Instagram y en YouTube estoy como el Medium Javier, si me quieren contactar. Si quieren escribirme directamente a mi WhatsApp, también lo pueden hacer al más 51 982 548589. Las sesiones pueden ser virtuales, presenciales, hago diferentes tipos de sesiones, regresiones, conexión con personas fallecidas, hago los masajes energéticos, hago la sanación reconectiva, hago las limpiezas energéticas, eh, todo eso de ahí los puedo ayudar, Reiki también puedo hacer, o sea, lo que ustedes necesiten, yo los puedo ayudar, me pueden escribir sin ningún problema y estoy a su servicio para poderlos ayudar. Por supuesto que sí, Javier. Es más, conversar contigo esta tarde también me ha ayudado muchísimo también a poder entender tantas cosas, no entender y bueno, y también respetar todo lo que sucede. Javier, ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por tu tiempo, Javi. Que tengan linda tarde. Gracias, Lourdes, de corazón un fuerte abrazo, bendiciones. Para ti también, Javier, ha sido un gusto tenerte en el programa. Siempre es un gusto estar con Javier. Javier, el Medium Javier, así lo puedes encontrar en el YouTube, en el Instagram y en el TikTok. Así te puedes contactar con él. Hace en el TikTok unas transmisiones en vivo muy, pero muy interesantes, así que te invito a que lo visites. Muy bien, 4 de la tarde en punto, me tengo que retirar, que tengan linda tarde. Chau, chau.